Hoy 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo, quise hacer este video pese a que estoy convaleciente, acabo hace poco de salir de un hospital y tengo una incapacidad un poco larga. No quería dejar pasar esta fecha para hablar de un tema que nos atormenta a quienes defendemos a los animales y sus ecosistemas, un tema que va, digamos, creciendo en términos de peligrosidad de alguna forma, que son prácticas que se vienen haciendo hace mucho, pero sí, digamos, en volumen. Y es que como el turismo está creciendo por fortuna en nuestro país, como también una alternativa de pronto a algunas actividades de extractivismo, por ejemplo, y qué bien que vengan los turistas a nuestro país y qué bien también que en otros países con ecosistemas interesantes, con paisajes interesantes y hermosos, pues la gente los pueda disfrutar, pero definitivamente cada vez más se nos vuelve un dolor de cabeza en pensar en lo que hacemos los turistas no informados o tristemente en algunos que son informados pero pues no les importa. Entonces, esta es una charla que quiero compartir que hice, voy a compartir la presentación que hice para un encuentro internacional de bienestar animal en actividades turísticas. Se hizo el año pasado. Organizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y me quedé como con ganas de compartir un poquito más lo que hablo allí. Entonces, se los voy a compartir hoy, en el Día Mundial del Turismo. Mi presentación se llamó Hacia un turismo no antropocéntrico. Entonces, bueno, al principio hice una confesión y es que soy el tipo de persona que a veces cuando viaja no se goza tanto el viaje, encantándome el asunto, pero no me lo gozo tanto porque cuando veo a turistas cometiendo ciertas conductas, pues la vida se me va, el paseo se me va en hablar con los turistas, tratar de explicarles por qué está mal que hagan determinada cosa, o inclusive si voy a una playa me la paso recogiendo basura y hasta organizando a los niños que hay en la playa para recoger basura. Esto no debería pasar, además que los activistas no estamos todo el tiempo en esos lugares, entonces tiene que haber información permanente hacia quienes tienen la posibilidad de viajar a X sitio para que los humanos seamos un poquito eso, menos antropocéntricos en los lugares que visitamos. Entonces, pues partimos de esta problemática. Los turistas, por lo general, sentimos que pues, nos merecemos el paseo, hemos trabajado seguramente duro, vamos a gastar una plata que hemos destinado específicamente para pasar rico y llegamos a los determinados lugares a los que viajamos pensando que nos podemos poner, como se dice coloquialmente, de ruana el lugar y pensamos que los recursos del lugar son ilimitados y que la gente que está allí pues está dispuesta a satisfacer nuestros gustos, nuestras necesidades, pero no partimos de unas realidades y es que esos recursos son frágiles la mayoría y también las personas que están allí pues están operando en temas turísticos por una necesidad y que el turista debería ser una persona comprensiva de todos los contextos y entender que por más plática que lleve, pues la plática no lo es todo y que llegar a un lugar es para respetarlo. Entonces, hablando de las problemáticas, aquí quiero señalarles algunas que son las más evidentes en los lugares turísticos. Entonces, por ejemplo, esto, en las playas. La gente cree que ir a la playa es tomar lo que encuentra. Entonces, este asunto de los niños, incluso adultos, recogiendo conchitas o cualquier objeto del mar que se encuentran pensando que es un souvenir, pues es importante que la gente tenga la información de que hacen parte del ecosistema, que muchos animales se refugian en ellos, que hace parte también de todo el proceso que tiene la misma playa para su autorregulación. Y qué decir de la gente que interactúa con las especies que, bueno, ya se encuentran cada vez menos tristemente, pero se encuentra una estrella de mar y la quiere coger, se encuentra un tipo de equinodermo, por ejemplo, los dólar, y los quiere tocar, hay gente que persigue los cangrejos, las diferentes especies, incluso aves cercanas a los ecosistemas marinos, la gente quiere perseguirlos, tocarlos, tomarle las fotos a una distancia no adecuada. Y otra cosa muy grave que a veces muchas personas no saben y es el uso de cierto tipo de elementos para broncearse y especialmente para protección solar. La mayoría de marcas de bloqueador contienen oxibenzona y otros productos
que pueden blanquear coral. ¿Lo que significa el blanqueamiento de coral? Pues muerte a estos animales tan especiales. A veces se piensa que los corales son plantas, que no son animales, y así no lo fueran del reino que fueran, pues son muy vulnerables y se están blanqueando. Esto quiere decir que la salud de los mares está cambiando por varios factores, pero nosotros contribuimos con nuestro bloqueador. Una alternativa puede ser usar cierto tipo de camisas de manga larga que permiten transpirar, que no dan calor. Incluso ya hay en el mercado algunas marcas de bloqueadores sin estos componentes, pero por supuesto hay que mirar muy bien en la etiqueta. Usar un sombrero obviamente bien cogido, no vamos a querer que un sombrero que nos pusimos pues se vaya al mar a contaminar. Todo lo que usemos tenemos que usarlo muy bien, amarrarlo muy bien, tenerlo muy protegido, porque también uno en el mar encuentra desde chancletas hasta gafas, aretes, cosas que se pone la gente y no piensa que si se le cae en el oleaje, pues esto va a afectar la salud del mar y va a afectar el ecosistema. Ni qué decir de algo que pareciera que ya es obvio y sin embargo no lo es. Por fortuna, en algunos países hemos logrado limitar el uso de plásticos de un solo uso, pero sin embargo son los de un solo uso. Y sin embargo, pues son millones las playas en que se encuentran los pitillos o popotes, obviamente los vasitos plásticos, ni qué decir de otro tipo de envases de las gaseosas o de la cerveza que la gente se toma. Parecería como absurdo a estas alturas de la vida hablar de eso, pero tristemente todavía hay quienes dejan su basura en la playa. Lo ideal es no usar ese tipo de elementos, y si se llegan a usar, por lo menos entonces tratar de devolverlos a nuestra ciudad de origen y ponerlos en un lugar donde se les dé un trámite adecuado. Otra cosa que pensamos cuando llegamos a diferentes lugares, especialmente a aquellos ecosistemas marinos, es que la comida está disponible a nuestro alcance y es ilimitada también. Entonces la gente se desgaja, y especialmente en algunos hoteles que tienen comida buffet, la gente siente que puede coger todo lo que quiera, y si le sobró y si se va para la basura, ¿qué importa? Es primero inhumano, pensando en cuántos seres humanos no tienen acceso a una comida digna. Segundo, todo el agua que se empleó para prepararlos, pero también, por ejemplo, esos animales, esas plantas que fueron extraídos en su momento, y por ejemplo, en el caso de la comida de mar, que pasa pues en estos lugares de mar, toda esa pesca que se da, y pues obviamente con todas las especies animales. El turista tiende también a sobrepasarse en ese consumo que hace en los restaurantes, en los lugares, porque simplemente está de turismo. También pensemos en otros ecosistemas, por ejemplo, cuando se visita un lago que tiende a servirse comida de animales introducidos en los lagos. Por poner un ejemplo, Aquitania, Tota, pues, que es una laguna muy grande, muy hermosa de Colombia, donde pues la opción principal es una especie de pez introducida que fue la causa de desaparición total de un tipo de zambullidor, de una especie de zambullidor que se encontraba allí, y fue porque pues trajeron esa especie de pez que es altamente consumido. Tienen allí una especie de piscifactoría, pero también además en libertad. Cualquiera de las dos opciones es muy nociva. Y pues como los turistas eso es lo que demandan, pues eso es lo que da el operador turístico. En la medida que los turistas prefiramos de pronto un tipo de alimentación un poco más sostenible, un poco más consciente, pues también el operador turístico se va a ver en la obligación de variar la alimentación y de pronto ofrecer algunos alimentos que sean un poco menos nocivos con el ambiente. Ahora, el agua. Los turistas pensamos que como vamos a pasarla chévere, pues que el agua del lugar al que vamos es ilimitada, y resulta que llegamos a lugares de estrés hídrico, pero igual, a cualquier lugar al que lleguemos hay cierta potencialidad para tener en algún momento estrés hídrico. Entonces la gente llega especialmente a lugares de tierra caliente, donde se baña en la mañana, en la tarde, en la noche, varios momentos, porque siente calor y siente que está a sus anchas, y también se demora un montón de tiempo. Entonces otra cosa que tenemos que hacer como turistas es ser consciente que el agua que hay que ahorrar es vida para millones de seres que viven en ese ecosistema, y también para los pobladores humanos, los locales. También está, por supuesto, la basura que dejan tantas personas que van a un parque natural. Quizás
muchos parques naturales deberían ser cerrados a que cualquier sapiens entrara porque generamos un impacto horrible no más pisando cierto tipo de suelo. Sin embargo, también es una posibilidad bonita para poder observar la fauna, poder observar la flora, los hongos del lugar, pero precisamente ya que nos dan esa posibilidad, pues es importante entonces llevar la menor cantidad de cosas posibles y si las llevamos, devolverlas, insisto, con nosotros. También está sucediendo en algunos lugares que, dado que algunos turistas extranjeros demandan comida un poco exótica, pues comienzan a vendérsela inclusive siendo comida que no es tan normal en el consumo local. Entonces pensemos en las anguilas que ya están comenzando a vender en unos lugares de la costa, simplemente porque llega un turismo de Oriente. Estas cosas también son graves y nosotros, los visitantes, pues también podemos denunciar esto, por ejemplo, los lugares donde vemos que venden aleta de tiburón, donde venden animales tan absolutamente importantes, inteligentes como un pulpo, podemos también pararnos. Yo me he parado de restaurantes donde veo que venden tiburones o donde venden pulpos, porque también hace parte de la protesta como consumidor dejar de ir a un sitio o salirse de un sitio porque están comerciando una fauna que no debería ser comerciada. Bueno, ninguna debería ser. Ha ganado, por supuesto, y es maravilloso, mucho campo la observación de ciertas especies, por ejemplo, en el Pacífico, ir a ver ballenas, la cosa más hermosa del mundo, pero siempre es importante recordar, y uno como turista debe recordárselo al operador, que no se acerquen suficiente al animal. No por tenerlo tan cerca, poder tomar la foto bonita, vamos a afectar el ciclo de una ballena o afectar a su ballenato. Tenemos que ser conscientes que si queremos ver ballenas, siempre tiene que ser a una distancia suficientemente prudente, si no, ni vayamos. Ahora viene también un asunto que pasa más que todo con la gente que viaja en carretera, por carretera, pero también algunos que viajan en aviones que quieren llevar a su animal de compañía. Y está bien en algunos casos cuando no tienen con quién dejarlo, no confían en una guardería, bueno, sea cual sea el caso, quieren pues acompañarse de su animal, pero primero tienen que pensar si realmente vale la pena que el animal vaya, si el animal no se va a estresar, si no va a tener golpes de calor o de frío, si el cambio de ese ambiente lo va a afectar mucho y ahí será mejor buscar a alguien que se quede con el animalito en su casa, buscar una guardería responsable, pero en caso tal de que definitivamente se lleve, hay que ser muy cuidadoso. Primero, desde llevarlo en las condiciones adecuadas para que el animal no corra peligro, pero también entender que llegar con un animal de compañía a ciertos ecosistemas y a ciertos lugares, pues requiere una responsabilidad súper especial. Los animales de compañía, perros y gatos, y bueno, qué terrible sacar un gato de la casa, pero sea cual sea el caso, llevar uno de estos animalitos a ciertos lugares, gente que se va a fincas o gente que se va a quedar en lugares naturales, cree que soltar el animal de compañía pues no causa ningún peligro, pero recordemos que ellos tienen un instinto cazador y que nosotros somos responsables de regular los efectos que tenga ese instinto cazador. También son estresores de la fauna, si los llevamos a un ecosistema a pasear, si se ven divinos, ellos seguramente gozarán por ahí corriendo, pero pueden estresar los ciclos hasta reproductivos de muchas aves, mamíferos, de reptiles. Entonces, muchos lugares tienen prohibido llegar con animales de compañía, pero otros tristemente no. Y pues nuestra responsabilidad está en no llevar un agente de temor para la fauna silvestre al querer llevar por capricho muchas veces nuestro animal de compañía. Hay que tener mucho cuidado por dónde caminamos. Puedo sonar cansona, pero es que es la vida de otros la que está en juego y hay una vida muy pequeñita que corre peligro. Entonces, si nos metemos a una playa y caminamos por sobre cierto pasto marino o ciertos lugares que tienen arrecife coralino, pues estamos dañando el hogar de cientos o hasta miles de formas de vida y estamos dañando directamente esas vidas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo mismo, si vamos a un páramo, por favor, o sea, ¿cómo vamos a caminar por donde están los frailejones o donde están otras especies paramunas? Al lugar que lleguemos, tenemos que ser muy conscientes de quién está por ahí. Incluso si vamos a un potrerito o a un ecosistema, por ejemplo, relicto de humedal, pues tenemos que ser conscientes que hay algunas especies como
algunos búhos, los alcaravanes, que anidan en el piso. Y podemos estar pisando pues las crías, los huevitos de esa especie, de esos animales. Entonces también ahí debemos tener cuidado. Por otra parte, hay una moda en algunos lugares que es la cuatrimoto, y entonces hay algunos turistas que se sienten súper chachos andando en la cuatrimoto y se van como locos, y resulta que pueden estar también pisando digamos, nidos por ejemplo, si van por la playa, nidos de tortuga, pero también nidos de algunas aves, aquellos que ponen en el piso, algunas madrigueras, etcétera. Estas cuatrimoto deberían ser realmente reconsideradas. Ahora hablemos también de lo que pasa con las luces de los hoteles. La mayoría de lugares a los que llegamos en algún momento fueron un manglar, fueron un ecosistema muy importante. No quiere decir que no viajemos, pero tenemos que ser conscientes de eso. Todas esas luces prendidas, si mantenemos las luces todo el tiempo prendidas, y esto también es una responsabilidad, por supuesto, del hotel, del operador turístico, pues tiene un impacto. Recordemos que ese derecho a la oscuridad ya lo perdimos los humanos, pero además se lo estamos quitando a otras especies. El derecho a la oscuridad no es cualquier cosa, es un asunto vital, y es que hay cientos de especies, tanto de aves, inclusive de algunos reptiles, muchos mamíferos, inclusive los mamíferos voladores, los murciélagos, que dependen de las luces del cielo, pero como nuestras luces artificiales han tapado la posibilidad de ver las estrellas, lo que les hemos hecho perder es mucha localización por todas estas luces. Entonces, pues estos hoteles y todos estos lugares que exageran en la cantidad de luces, en la cantidad de pues, temas artificiales, hacen que los animales se desorienten, que les dañemos su ciclo de sueño. Y por ejemplo, en el caso de las tortugas, cuando van a desovar, resulta que, bueno, no cuando van a desovar, pero cuando eclosionan los huevos, los tortuguitos se guían por la luz de la luna. Pero sucede a veces que esas pequeñas tortuguitas, en lugar de irse hacia el mar siguiendo la luz de la luna, se confunden con las luces de estos lugares turísticos y se van al lugar equivocado, por supuesto, siempre perdiendo la vida. Otra cosa terrible que pasa es que algunos operadores turísticos, algunos planes, ofrecen interactuar con los animales, ya sea silvestres o domésticos. Entonces, por ejemplo, por una parte están las cabalgatas, donde son caballos puestos al sol, al agua, día y noche, llevando turistas, muchas veces borrachos, pasando por unos lugares súper incómodos. Es realmente un tema que va en contra total del bienestar de los animales. Si bien hay algunos prestadores de este servicio con buenas prácticas, se podría decir, lo ideal sería que no dependamos de usar a los animales pues cuando vamos a pasear. Ni qué decir de una cosa espantosa que ocurre en algunos países, donde la gente se presta para, digamos, comprar esos tours y para hacer uso de ellos. Y es, por ejemplo, subirse en un elefante, donde las condiciones de esclavitud literal que viven esos elefantes, pues son la cosa más terrible, o los camellos también en otros lugares. O sea, casi que por cada lugar de la tierra se inventan una forma de usar un animal de una manera horrible. En este caso, eso, caballos en los que se pueden montar. También el caso de las carrozas en Cartagena, que esperamos que pues se lleve a cabo lo que han planteado de poder sacarlas de circulación, poder hacer la sustitución a los carreteros con coches eléctricos, pero hay muchas partes en el mundo donde el paseo en coche está ahí, a la mano, y el turista se sube sin pensar por el yugo que pasa ese animal, independientemente de que sea un caballo débil como los de Cartagena o un percherón como los que usan en otras ciudades, pero que tampoco justifica su uso. Ahora, ¿qué decir de esos tours que ofrecen cargar animales, inclusive animales con los que jamás se podría interactuar, porque pues obviamente son de unas especies salvajes, pero que los duermen, los tienen sedados para que la gente pueda cargarlos y tomarse la foto, o los acuarios o ciertos lugares donde no solamente explotan al animal poniéndolo a hacer maromas, poniéndolo, por ejemplo, en esta imagen vemos a un delfín. Los delfines hembra, cuando tienen sus crías, la cría sale disparada de tal forma, obviamente en el océano podría bajar un montón de metros
y ya salir el bebecito, pues bueno, lo que pasa en estos acuarios es que el bebé sale y se golpea contra el piso, por ejemplo, de la piscina. El yugo al que vienen obligados estos animales, los acuarios y estos sitios de hacer de los animales acuáticos unos payasos, están mandados a recoger, y ni qué decir aquellos donde además se interactúa con esos animalitos, o los lugares donde vas y te tomas una foto con el perezoso, con el cuatí, lo coges, lo alimentas. Eso no es adecuado. Hemos sabido de varios lugares, por ejemplo, en México, en República Dominicana, donde hay unas personas que tienen, por ejemplo, unos papagayos y ponen a que la gente se tome fotos con ellos. Es una conducta completamente irrespetuosa con esos animales que deberían estar en libertad, sin interacción con el humano, sin comer lo que comemos los humanos. Y ahí viene otro tema, y es que también en ciertos ecosistemas las personas creen que van a alimentar a los animales con los que se encuentran por ahí. Es el caso, por ejemplo, de Chingaza, donde se comenta que si uno mueve un paquetico de papas, lo hace sonar. Uno no debería llevar allá un paquete de papas además, pero que si uno lo hace, llegan algunos venados porque hubo unos humanos antes irresponsables que les dieron papitas de talego y los comienzan a conductar y los comienzan a volver dependientes de la cercanía con el humano, y además de comer cosas que jamás deberían comer. Ahora, el tema de las carreteras. Ser turista responsable es también saber pisar el freno, es saber que cualquier animalito silvestre doméstico se puede pasar por la carretera, ir a una velocidad prudente, siempre haciendo cambios de luces, buscando formas en que los animales queden avisados, pero también seguimos insistiendo, por supuesto, y esto no es ya de la conciencia turística, sino de la política nacional, y es que existan los pasos de fauna y que existan unos reductores de velocidad, por supuesto, en algunas carreteras altamente preocupantes, pero uno como turista tiene que ser responsable al coger un volante. Estas son tan solo algunas de aquellas formas en que nuestros viajes pueden hacerle la vida infeliz o acabar con la vida de cientos de miles de vidas. Recordemos que el planeta es como una isla. Las islas tienden a ser muy vulnerables. El agua falta. Hay muchas vulnerabilidades, insisto, pero inclusive la parte continental del planeta, si la vemos desde un poquito más afuera, también son pequeñas islas. Todo el planeta es vulnerable. Entonces, para ir cerrando, quiero contarles lo siguiente, que lo tengamos muy presente, y es que a cada lugar que llegamos, pues es un lugar que tardó muchísimos millones de años en poderse conformar, y que sucedieron suficientes procesos evolutivos en la Tierra y demasiadas causas y azares para que se llegara a construir un ecosistema de esa categoría, como para que nosotros, por un paseíto y por estar chévere, entonces literalmente nos lo tiremos. Pensemos. Los corales llevan 50 millones de años sobre la Tierra, es decir, como 10 millones de años menos que, pensemos en la época en que desaparecen los dinosaurios. Bueno, 10 millones de años después comienzan a aparecer los corales. Pensemos que la selva, por ejemplo, del Amazonas, tiene 55 millones de años. También surge pues en el Eoceno, ese mismo periodo, entonces 5 millones antes de los corales. Los páramos, por ejemplo, y recordemos que Colombia es el país con más páramos en el mundo y que tiene el páramo además más importante, el más grande, y está aquí en Bogotá, que es el páramo de Sumapaz. Pues bueno, estos ecosistemas tienen 2,5 millones de años, pues son del Pleistoceno, y son unos ecosistemas, ya sabemos, pues que proveen agua y que son fundamentales como todos los ecosistemas. Por ejemplo, un escenario tan hermoso que ahora se ha vuelto tan altamente turístico como Caño Cristales, por ejemplo, que es últimamente tan visitado, tiene 1.200 millones de años y surgió en el Proterozoico. Imagínense, es un ecosistema tan antiguo, y pues claro, la gente llega a ponérselo de ruana siendo, digamos, una reliquia del planeta. Por ejemplo, también los delfines tienen 11 millones de años porque surgieron durante el Mioceno. Nosotros, los sapiens, tenemos 200.000 añitos como especie. Obviamente, todo el género humano tiene más o menos 2,5 millones de años. O sea, somos mucho más recientes que los delfines. Ellos tienen 11 millones de años y nosotros creemos que están a nuestro servicio.
Los loros, por ejemplo, con los que la gente se toma la foto o hasta que va a un paseo y lo compra, los loros que deben estar en su ecosistema natural, pues tienen 50 millones de años, ojo, 50 millones de años. ¿Y saben? Los tiburones tienen aproximadamente 440 millones de años. Obviamente, unas especies anteriores, hay unas especies más modernas, pero son unos seres que han sobrevivido inclusive a otros que fueron unos dinosaurios, bueno, no eran dinosaurios, unos reptiles grandísimos que durante el Jurásico fueron los reyes del océano y ellos eran por ahí unos peces que eran, digamos, menos dominantes, pues hasta pasaron por eso, han pasado por diferentes extinciones masivas naturales y pues no pueden extinguirse por culpa del humano, por una extinción meramente antrópica y de corto tiempo. ¿Y saben cuánto tienen los pulpos? Esos que la gente les clava un tenedor y los enreda como una pasta estando vivos o se los come igual de la manera que sea, esos que menospreciamos, pues tienen 300 millones de años. Pero entonces, ¿acaso el turista, la turista, sabe eso de lo que hemos hablado? No, no se lo han dicho. Mucha gente llega a los ecosistemas, llega a los lugares turísticos a hacer daño, no porque simplemente sea mala, es porque no se lo han indicado. Todos somos susceptibles de cometer errores con los ecosistemas, los animales, hasta con nuestro mismo género, pero precisamente porque falta información. Para dar un ejemplo, esta presentación que la hice hace un año tiene imágenes de inteligencia artificial, como otras presentaciones que hice en ese momento. En aquel entonces yo no sabía que cada vez que uno genera una imagen en inteligencia artificial, pues está gastando agua. Por eso no lo he vuelto a hacer. Ya está la presentación, ya se usa, ya se hace pedagogía con ella, pero no he vuelto a utilizar esta fabulosa herramienta porque simplemente ya sé a estas alturas que gasto agua. Les voy a mostrar, por ejemplo, un video de lo que pasa cuando uno llega al aeropuerto de Galápagos, sí, ese lugar donde Darwin encontró o de donde dedujo la teoría de la evolución, es uno de los lugares donde mejores prácticas turísticas tienen con fallas, pero por ejemplo uno llega allí y le indican que no debe tomar fotos con flash a la fauna, que no debe acercarse a la fauna, por ejemplo los lobos marinos, porque no falta el que quiere ir a tocar el bebecito del lobo marino y después la mamá lo rechaza y ese animalito se muere de inanición. Pero allí les indican, hay unas apuestas y es desde que se entra a la isla. Pero por el contrario, aquí les comparto un video. Llegando a San Andrés, hace unos años logramos una ley que prohíbe los plásticos de un solo uso y el poliestireno en todo el archipiélago, pero resulta que uno llega al aeropuerto y no hay nada que se lo indique. La gente resulta que no es adivina. Entonces, posibles abordajes obviamente desde lo público, es que definitivamente soy convencida y yo quiero que toda la gente posible me pudiera apoyar en promover este tipo de cosas con los diferentes países a los que pertenecieran, o sea, si pudiéramos organizarnos los ciudadanos y exigirle a los estados, exigirle a los gobiernos que tengan políticas para siempre recibir a los turistas. Si usted quiere entrar a mi territorio, qué pena, no puede pasar por ahí, así como ciertas restricciones que hay con estos temas turísticos, o ni siquiera de visitas en ciertos países por otras razones, pues debería existir la obligación de que si usted va a visitar mi país o va a visitar mi territorio, tiene que tomar este curso. Obviamente en un curso fofo, ñoño, que le resulte aburrido al turista y no aprenda nada. Hay que ser lo suficientemente creativo desde las oficinas del Estado en su ingreso para que el turista pueda entender a dónde está llegando, cuál es la vulnerabilidad de dónde está llegando y qué puede y qué no debe hacer. Hay formas muy interesantes de poder abordar al turista, inclusive con juegos mientras está en la sala de espera. Hay muchas formas. Falta voluntad, por supuesto, eso se hace con un poquito de dinero, pero sí que es necesario para proteger esos territorios. Y también son necesarias alianzas con hoteles, con diferentes prestadores turísticos, con los mismos países que más mandan personas para poder hacer esa pedagogía, con las mismas aerolíneas para que durante el vuelo le puedan explicar a la gente en detalle qué puede y qué no puede hacer. Hay mucho que hacer en este sentido. Yo creo que desde la ciudadanía podemos seguir presionando o cada vez presionar más a quienes tienen que ver con los temas turísticos, desde lo gubernamental hasta lo empresarial, y comenzar a ver cambios en ese sentido. Y por supuesto,
hay que capacitar a los prestadores turísticos. Ya en algunas partes se hace, hay algunas corporaciones autónomas, en el caso de Colombia, algunas, y habrá muchas partes. Por ejemplo, hay un país que es de admirar en ese sentido, es Costa Rica, y allí hay una experiencia interesantísima, inclusive tiene una campaña bellísima que se llama Stop Animal Selfies, que es parar esa modita de estarse tomando la fotico con la fauna silvestre, cosas muy interesantes allá. Ah, sí, yo tengo por acá el, el loguito porque unas funcionarias del ministerio, precisamente en el congreso que les cuento, nos contaron esa campaña y nos tienen cartillas, hacen unas cosas súper lindas. Entonces, eso, o sea, experiencias como la de Costa Rica, lo que les digo en Galápagos, hay algunas en el planeta, pero es que todo el planeta es altamente turístico. Insisto, Colombia está cada vez recibiendo más turistas y es importante abordar el asunto. Recordemos que los sapiens también somos parte del ecosistema, lo que hemos dejado de él, y que tenemos derecho a pasear y que tenemos derecho a pasarla riquísimo como turistas, pero tenemos que ser lo suficientemente conscientes si queremos en un futuro inclusive de poder meternos a una piscina, porque el agua se está acabando y seguramente va a llegar el momento en que ni siquiera la vamos a poder utilizar en ese tipo de cosas. Entonces, cuanto más conscientes seamos en este momento, también más posibilidades vamos a tener de viajar a futuro, pero más allá de eso, es que ser un poquito justo, que el turismo no se convierta, o bueno, ya se ha convertido, pero que no siga siendo entonces un dolor de cabeza.